Y hoy la rueda de diálogo tiene que ver con los discursos de odio vinculados con el género. Vemos un video disparador y conversamos con los entrevistados. El caso del femicida Pablo Laurta, fundador de la agrupación Varones Unidos, dejó al descubierto lo peligrosos que son los discursos de odio antifeministas y lo rápido que estos discursos se promueven. Esto muestra que el acceso de estos grupos al poder comienza a ascender y los radicalismos se acentúan. Dentro de los discursos de odio basados en género, se puede identificar la aparición de lo que se conoce en el mundo como la manósfera. Se trata de una red de sitios web, blogs y foros en línea que promueven la masculinidad enfatizada, la hostilidad hacia las mujeres o misoginia y una fuerte oposición al feminismo. La manósfera se ha asociado con el acoso en línea, así como con tiroteos masivos, atentados terroristas y otros actos de violencia del mundo real, y se ha implicado en la radicalización de los hombres en miras a que cometan actos de violencia contra las mujeres. Esta corriente está asociada a la extrema derecha y al movimiento neorreaccionario, supremacista blanco de la derecha alternativa. Un informe publicado por la consultora española especializada en comunicación y asuntos públicos, LLIC, advierte que el antifeminismo y los discursos contra la igualdad aumentan en América Latina, España y Portugal. Por otra parte, las búsquedas en Google sobre feminismo e igualdad disminuyeron alrededor de un 60% en los últimos 3 años, según este informe. Este fenómeno coincide con la irrupción de posiciones contrarias y extremas en redes sociales, que utilizan insultos, manipulan datos y mienten para deslegitimar el movimiento feminista. El estudio resalta que 1/3 de los ataques están ligados a la supuesta radicalidad de este movimiento, en donde muchos usuarios de X lo catalogan como extremista y aluden a que amenaza valores tradicionales como la familia, matrimonio y hasta la natalidad. También hay un porcentaje que cree que la igualdad ya se conquistó y que el feminismo constituye una amenaza laboral y legal para los varones. El discurso de odio en los medios y difundidos en las redes sociales se expande fácilmente, llegando a la audiencia de forma rápida y presentando un desafío para la sociedad hiperconectada. La desinformación como herramienta para generar confusión es una de las estrategias que estas organizaciones desarrollan en su metódico plan. Entonces, ¿cuáles son las medidas que individualmente podemos adoptar para prevenir estas dinámicas? ¿Qué rol cumplen las organizaciones sociales y el sistema político para evitar que se propaguen discursos de odio? Lo conversamos en la siguiente rueda de diálogo. Y para charlar sobre esto recibimos al psicólogo Rafael Perendones. Gracias por venir. Gracias a ti. También la abogada especializada en género, Alicia Deus. Hola. Gracias por el tiempo. Al antropólogo social, Pablo Camacho. Muchas gracias. Activista feminista, con muchos años de trayectoria, Liliana Brasinska. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero me parece que es importante bajar a tierra, ¿no? Les comentaba antes de estar al aire de que también sentimos cuando, Juanpi salió a la calle, de que hay como mucha desinformación, que mucha gente no lo tiene como tan claro, que es un discurso de odio, o no lo tengo como tan presente, no sé qué tanto está. Entonces, capaz que la primera reflexión es cómo ustedes lo catalogan a este discurso y qué efectos puede llegar a tener, por qué son tan peligrosos. Bueno, yo te diría en primer lugar lo que está muy en boga últimamente, que es el tema de las denuncias falsas, que según estos grupos harían las mujeres para perjudicar a los varones y obstaculizar los vínculos con sus hijos. Eso es un discurso que han pretendido instalar y de hecho lo han instalado porque hace poco hubo una encuesta de la Percepción Ciudadana donde decía que más de la mitad de la población considera que existen las denuncias falsas. Y eso es un relato que no tiene una base en los datos reales, científicamente hablando. No hay una evidencia científica no o hay, estadística. es nada más que un relato construido y reiterado. Y yo creo que es potenciado, obviamente, por las redes sociales, que sin duda empeoran lo que cada uno dice, se va agravando y se va profundizando lo que estos grupos o estas personas. Y además, lamentablemente, el sistema político también hay legisladoras y legisladores que los apoyan, que los han promovido, propiciado y los escuchan. No solo los apoyan, o sea, comparten claro, la base y el sustento ideológico que justamente está detrás de estas posturas, ¿no? O sea, sí. Alicia empieza como por la manifestación última de esto de cómo vos pretendés deslegitimar lo que ha sido una causa
justa porque lo que denuncia hoy tiene este nivel de espanto. Lamentablemente hay que llegar hasta el nivel de espanto para entender de qué estamos hablando y que no son dos caras de una misma moneda, como muchas veces se pretende plantear, incluso en la banalización del abordaje. Totalmente. Yo hace muchos años que no discuto porque no soy la otra cara de la moneda de estas expresiones. Totalmente. Estas expresiones forman parte de la manifestación ideológica, religiosa, política, jurídica, profesional, de las visiones más ultra reaccionarias y conservadoras de todos los espectros. Entonces no es que ahora fueron apoyados, no es que los convencieron. No, claro. Diputados y políticos del Partido Nacional, de Cabildo Abierto, de sectores reaccionarios del Partido Nacional y ultraconservadores del Partido Colorado y del Partido Independiente y del espectro político, son los que afilian y por eso les creyeron. Ahora hay que llegar a que mostrar que el nivel de odio llega a esto, es de un horror y de un dolor que a mí me perdonan, pero yo no me siento con esos señores a discutir, porque esos no son los varones con los cuales tengo el diálogo. Claro. Ahora, vimos con esta situación que se vivió la semana pasada, trágica, tremenda, una vinculación clara con este tipo de discursos, ¿no? Y en este caso un femicida. Pero hay mucha gente que también dice, no, pero esto no representa, ¿no? Es la primera que dice, esto es un psicópata, es una individualidad que puede estar en cualquier lado. Tú has trabajado seriamente con esta agrupación, ha sido tu tesis. Sí. ¿Y qué puedes decirnos de lo que hace? Sí, mi tesis de grado en realidad se basó en eso y estoy investigando este grupo desde el año 2018 al 2020. Y en realidad va un poco de la mano de lo que planteaba el Mian también un poquito. De esta idea de que estos reclamos, ¿no? de la sociedad organizada, del feminismo organizado, también de los movimientos antirracistas, en la calle, ¿no? Abrieron un marco legal que fue muy importante para nuestro país. Pero para estos grupos, ese marco legal en realidad lo que estableció fue un desbalance, una ruptura de lo que sería el orden tradicional dentro de las familias, ¿no? Esta idea de que el varón debe ser el gran proveedor de la familia y debe ser quien controla y mantiene el control dentro como eje principal de la familia y, entre comillas, somete a todos los que están dentro de esa familia, incluyendo especialmente a las mujeres. Para ellos este elemento es un elemento de sumamente importancia y es un elemento al cual se posicionan desde el lado de que deben darle una batalla, ¿no? Deben ir en contra de los movimientos feministas, en contra de esta liberación de las mujeres, porque en realidad para ellos lo que generaron fue un caos. En base a ese discurso comienza a generarse una reacción que apunta al hecho de decir, bueno, debemos detenerlo sin importar los medios necesarios. Y creo yo que ahí es donde está la peligrosidad y donde un poco hablamos de estos discursos de odio y por qué generan este discurso de odio, que es el hecho de decir, bueno, hay que detener al movimiento feminista, la ideología de género, como sea, sin importar el medio que se hace. Y eso habilita espacios como son los espacios de femicidas, como son los espacios también de violencia hacia las mujeres. Y en realidad ahí es donde reside la peligrosidad de estos discursos, ¿no? Y esto es lo que por lo menos yo en mi tesis un poco intento expresar sobre la peligrosidad que tenemos en estos grupos. Y sí, muchas veces capaz que no los teníamos tan vistos y ahora que explotó todo esto es como que salió a la luz. Pero en realidad vienen hace mucho tiempo. Vienen hace mucho tiempo. Se vienen gestando hace mucho tiempo y en realidad lo que estamos viviendo más que un surgir es un resurgir de estos discursos. Claro. Exacto. Es que si nosotros pensamos en los discursos de odio han existido siempre, ¿no? Discurso nazi de culpabilizar a los judíos de todas las desgracias que vivía Alemania era un discurso de odio construido para generar un estado de ánimo en la gente que facilitara el surgimiento del nazismo. Pero si nos ponemos a pensar, el primer discurso de odio lo encontramos en el Génesis, ¿no? Cuando la serpiente feminazi logra convencer a Eva de que manipule a Adán para que viole la ley que impone el padre y
y eso lleva como consecuencia que Adán, pobre Adán, víctima de Eva, termina generando que, bueno, salgamos del paraíso, ¿no? Sí. O sea, ahí ya hay una construcción de un relato que en sí mismo encierra, ¿no? Pone lugares de quién es culpable, quién tiene la responsabilidad de esto, por qué pasa esto, ¿no? Y ese relato se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo y se termina convirtiendo en una verdad, ¿no? Y es el relato que nos construye como sociedad. Claro. Eso viene, ¿cómo pagamos ese costo de no oponernos al orden? Parirás con dolor. Por supuesto. Desde ahí. ¿No? Por supuesto. Cualquier cosa que te saque de eso habilita que el sistema, y esto está mediado por el varón más próximo, sea el que te castigue. Y acá está como conectado. Totalmente, y conecto también con la violencia vicaria, ¿no? Que tampoco está alejado de todo esto, claro, porque en definitiva estamos hablando de varones unidos que también señalan que su cometido es poder vivir con sus hijos en paz y que la madre de sus hijos no se lo permite, ¿no? Y que han justificado el último horror del hombre que se suicidó con los 2 chiquitos. Y lo han justificado diciendo que si la mujer no hubiera obstruido el vínculo, o si no hubiera pasado. Digo, siempre poniendo la culpa en la víctima, ¿no? Está como el niño como rehén, ¿no? Que también forma parte de todo este círculo vicioso. Y la estructura de la familia es esa. ¿Cuál es esa estructura? En lo que decía Nico, padre, proveedor, padre, familia, la autoridad, el valor, el que pone la norma en la familia. Pero ese es después el líder religioso, el líder político, el que determina las leyes, el que las aplica y las interpreta. Hoy lo que estamos viviendo en el sistema judicial es también una interpelación a cómo aplican leyes y normas que hemos conseguido con sesgo de género. Claro. Y ahí es donde está la peligrosidad, en la manifestación última del femicidio, pero también en quién operó antes para no aplicar las leyes que se han logrado, y la interpretación es de sesgo, porque también hay desde el mundo institucional quienes siguen interpretando que las mujeres en el fondo somos las culpables. No nos han creído nunca. Y después hay que salir a justificar sus mentiras. Sí, en el sistema judicial es otro de los ámbitos donde estos discursos han colado en determinados abogados y abogadas que defienden a los violentos y a los agresores sexuales. Bueno, exacto. No sé cuánto. Es que es increíble. A partir del pero actualmente estos grupos y el discurso y el relato que tienen también es fogoneado y fomentado por estos profesionales en el ámbito de la justicia, ¿no? Donde toman esos relatos, porque obviamente que todo el mundo tiene derecho a ser defendido por un abogado, pero que los abogados utilicen estos argumentos y estos relatos para defender es lo cuestionable, y es lo que hace que de alguna manera se legitime y se instale este discurso, ¿no? De que las mujeres son las vengativas, que mienten, que falsean situaciones, cuando en realidad las eternas serpientes. Claro, y además esto de cómo se construye un relato a partir de una idea que tiran falsa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ideología de género viene a destruir la familia. Sin embargo, uno de los derechos más festejado fue la posibilidad del matrimonio igualitario. O sea, estamos hablando de que las personas que lucharon para poder tener un matrimonio igualitario es porque quieren construir vínculo, quieren construir familia, quieren poder tener hijos, quieren poder adoptar. Y sin embargo, el discurso es que vienen a destruir la familia. Pero claro, lo que no dicen es qué familia vienen a destruir. Bueno, ¿Qué es eso? Es el modelo de familia homoparental, heteroparental, ¿no? Con el padre, con la madre, con el padre ocupando los espacios públicos y la madre lo privado, ¿no? Entonces, el tema es también cómo van construyendo un relato que termina generando discurso de odio.
Yo veo, por ejemplo, a mí me preocupa mucho esto que está pasando, por ejemplo, con las políticas que tú decías algo de eso, de discriminación positiva, como por ejemplo los cupos laborales, ¿no? Cómo te plantean un derecho que se le da a las personas, justamente porque hay una vulnerabilidad, porque son personas vulnerables, porque son discapacitados o personas racializadas o personas trans, y te lo muestran como un privilegio. Entonces dicen, hay 100 cupos en la administración pública, pero 4 son para los discapacitados. Con eso no se meten mucho porque pero 8 son para los negros y 2 son para los trans. Entonces, vos quedaste en el lugar, yo qué sé, 89, entonces, vos quedás afuera porque mirá, si le dan a todos estos. Entonces, eso va generando, ese discurso, ese relato, va generando también en la gente la sensación de que me están perjudicando cuando les dan esos derechos a esa otra persona. En el video disparador hablábamos de manósfera, ¿no? Este fenómeno que de alguna forma abarca a este tipo de organizaciones a nivel internacional, es una castellanización de un término en inglés. Y quiero hablar justamente, después de ver la encuesta, de la escalada de poder, que me parece en diferentes lugares a nivel político y social. Pero antes los invito a ver una encuesta que hizo Juan Pablo con gente en la calle hablando justamente de los discursos de odio. Es la defensa del poder hegemónico, de los poderes establecidos, el capital concentrado y el desprecio por todo lo que no es el hombre blanco. Es el eurocentrismo, es lo que nos trajo y nos trae el colonialismo cada día. ¿Y te parece que acá en Uruguay existen esos discursos? ¿Dónde los ves? ¿Te parece que tienen lugar, están teniendo lugar? Sí, tienen lugar en cualquiera de los carteles que ves acá en el shopping. Está lleno. Quizá cualquier imagen publicitaria los trae implícitos. Quizá no están como en otros países tan explícitamente en los gobiernos, digamos. Quizá acá hay un respeto un poco más grande por lo democrático, por ejemplo, que en Argentina, como es un contraste súper grande con eso. ¿Te parece que quizás las redes sociales están cumpliendo un rol ahí también? Sí, cumplen un rol para los dos lados. Cumplen un rol tanto en la difusión de los discursos de odio como en la defensa, en la protección de los derechos de las personas. Sí, bueno, también te da más inseguridad salir a la calle y ver que tantas personas hacen esas cosas y que no piensan en lo que hacen y en cómo queda la familia después de no sé, de una pérdida o no sé, o esas cosas. Y las redes sociales también están muy abiertas a esos, ¿cómo decirlo?, a esos escenarios. No sé si lo promueven, pero puede ser que también sea más fácil, no sé cómo decirlo, pero localizar en este caso a una chica, por ejemplo, por una foto, no sé qué sube y pone ubicación, bueno, está acá en Tres Cruces, entonces voy a Tres Cruces, o en la descripción pone de qué barrio es. Bien. Y no es difícil encontrar a alguien en una zona si sabes dónde está. Bien, ¿te parece que puede ser inseguro eso? Sí, muy inseguro, sí, porque es mucha información personal compartida que hay en las redes sociales, en cualquier red social. Se identifican, sí, se ve mucho últimamente, incluso en las redes. Y es algo con lo que no estamos de acuerdo, por supuesto. Claro. Hay que saber el límite y la forma de expresarse sobre determinados temas. Hay límites. Yo en realidad me entero más por estas vías. Creo que es muy importante uno mismo, qué discursos tiene consigo mismo, y a partir de ahí también se conecta con diferentes cosas. Y ahora con todas las movidas que hay con los algoritmos, en general a mí no me aparecen muchas cuestiones. Sí me entero así y bueno, de hecho a veces me pasa también eso. Cuando agarras el teléfono de una persona y más o menos sabes de qué va, ¿no? Y creo que eso pasa todo el tiempo. Sí. En el ómnibus que te subís, al lugar donde entras a comprar. Y bueno, claramente decirle que no a lo que no da es por ahí, ¿no? Tampoco es como, dale, sí, todo bien con el odio, no, ni ahí. En lo que sí el movimiento feminista ha propiciado en cuanto a lo que tiene que ver con la convivencia, con bueno, los acuerdos, la negociación, y creo que también tiene mucho que ver con la no corrupción en uno mismo, ¿no? Entonces ya en el momento en que se pone en duda el acto con lo que se está diciendo, ahí cae solo, creo, lo que sea.
Entonces, me parece re bueno que también estén haciendo estas movidas, porque bueno, justamente poniendo sobre la mesa ciertos temas es que bueno. Llegando también varios mensajes a través del 092-418703 para leer alguno. Dice, somos los países que nos cuesta asimilar el machismo y entender que debemos reaccionar, quedamos horrorizados después de la noticia y las muertes, como en este caso, y las muertes de los niños el mes pasado. Buenas tardes, repudio total a los mensajes de odio. Muchas gracias por las entradas. Del martes al Galpón, otra cosa, un espectáculo muy lindo, bueno, muy buenos los entrevistados, muchas gracias y siguen llegando un montón de mensajes, pero quiero conversar con los entrevistados. Hablábamos de la escalada. A ver, la escalada. Yo creo que lo que tenemos que ver primero es el sustrato. Esto es un continuo, ¿no? Esto tiene que ver con cómo nos socializamos. Y qué es lo que pone, irrita del feminismo, es que te pone en cuestión que aquello que nos vendieron como lo ideal resulta que generaba sufrimiento, discriminación, opresión, exclusión, segregación. O sea, la pelea por el derecho a decidir es una pelea que realmente a mí nunca se me ocurrió que despertara el odio de sectores de poder muy poderosos, ¿no? Que son realmente lo que hoy está en el principal sustrato que apoya a estas expresiones. ¿Cuánto poder tienen? Son muy histriónicos, ¿no? Tienen gran influencia en nuestras reglas nuevas de juego sobre dónde es la comunicación, dónde te llega la información. Esto que decía la chica, dónde te ubica la inteligencia artificial en el algoritmo, ¿no? Entonces, ¿dónde tienen mucha fuerza en esto? Rompieron algo que habíamos logrado y era el discurso políticamente correcto. Estaba mal ser fascista en público, estaba mal ser machista en público, empezó a estar mal ser racista en público. Yo creo que... Y eso es lo que logran romper por su histrionismo. ¿Cuánto logro tienen después? Bueno, ahí depende de las institucionalidades, depende de cuánto avanzaste en transformar esa trama. Las políticas antiviolencia, ¿no? Y que ponen en cuestión, ubican el sistema judicial como uno de los poderes de perpetuación de ese modelo de familia, de ese modelo de rol, de esa manera de condenar distinto a quien es el violento y realmente exigirle a la víctima que demuestre que es víctima. Los violentos siguen siendo impunemente violentos y las víctimas una y otra vez tenemos que salir a demostrar que esto es producto de esa violencia. Ahora, y que él no es solo un perpetuador, él es el representante de un sistema que perpetúa. Exacto. Pero hay una cosa que se agrega y es el momento político, que no solo, no tanto uruguayo, sino regional e internacional. O sea, el Trump, Milei, son como emergentes de determinada forma de pensar y de ser, que es el señor que va a resolver todo y que es todopoderoso y eso le vuelve a colocar al varón como es el que manda y el que, incluso en la forma en que se expresan, ¿no? También Bolsonaro y también otros, en la forma en que se expresa en primera persona como que son todopoderosos, ¿no? Y eso creo que lo que hace un tiempo, lo que tú decías, estaba como políticamente incorrecto discriminar o ser racista, hoy ya no se ve tan mal, o ser antifeminista hoy. El antifeminismo está como de alguna manera... ¿Dónde no se ve tan mal? Y creo que hay algo también importante en los discursos de odio a resaltar, de que es que no necesariamente, muchas veces cuando hablamos de discursos de odio pensamos que es tipo, bueno, una amenaza, una idea de hay que matar a las mujeres, o hay que hacer esto, o hay que hacer esto otro. Y en realidad el discurso de odio no va por ahí. El discurso de odio va por los marcos habilitantes que genera el discurso. Claro. ¿Qué habilita el discurso al momento de expresarlo y de hacerlo público? De esos marcos habilitantes, eso es lo que marca el discurso de odio. No marca en realidad muchas veces la amenaza, porque en realidad muchos de estos grupos no se dedican, algunos sí, obvio, pero no muchos se dedican a amenazar directamente, sino a abrir marcos a discursos que habilitan sí la violencia. Eso por un lado. Y también por otro lado creo que recién hablamos de la manósfera, ¿no? Y de esta idea de
bueno, de que capaz que tenemos mucha idea, esta idea de que Internet es libre, que todos podemos acceder y que todos accedemos a toda la información. Y en realidad no es tan así. En realidad el algoritmo genera nichos dentro de lo que es Internet. Y la manósfera se basa en eso. Y creo que hay algo que es importante también al momento de analizar estos grupos, que es que están compuestos por personas. Y por personas que necesitan ser escuchadas, ser consentidas, ser también comprendidas. Y muchas veces estos grupos lo que generan es eso. Dan espacios de comprensión, espacios de escucha, espacios donde... ¿Pero tienen un comportamiento tipo secta? Sí. No, tienen un comportamiento que es, vení, sentate que te escucho, vení que yo te apoyo y entiendo. Y eso generan, yo le llamo como una especie de cámaras de eco, ¿no? Donde vos decís algo y vos me vas a contestar lo mismo, y él me va a contestar lo mismo, y él me va a contestar lo mismo. Entonces terminan formando nichos donde se va construyendo esto que planteaban, que era muy interesante, que es la verdad, ¿no? Que es esta construcción de verdad y de discurso que no va a salir de lo que estamos opinando. Y ahí sí el discurso, cuando se construyen verdades en base a estos discursos de odio, terminan sí sucediendo este tipo de cosas, como la que sucedió ahora. Y creo que el gran ejemplo es Pablo Lordo diciendo que lo hizo por justicia, ¿no? Exacto. Convencido. Convencido, convencido eso es terrible. y Eso es terrible. Claro. Pero eso es lo que está convencido. La violencia vicaria no es de ahora le damos un nombre, Claro. ¿no? Pero esto de que hijos e hijas son parte del tributo que hay que dominar y controlar y someter y regular, es parte de ese modelo tradicional de familia que nunca se quiso poner en cuestión, pero que hoy es el sustrato de eso que se habilita. Esto no tolera que la mujer le diga que no. Claro, No quiero decir que toda mujer es una santa, no es por ahí. No. De la misma manera que estamos queriendo evitar esa lectura de batalla entre los sexos. Exacto. Claro. ¿No? En donde tiran el debate para ahí. Claro, a radicalismos, es una cosa No contra es la radicalismo, es un esencialismo. Yo soy radical en el sentido de que esto no se arregla con cosméticos, esto se arregla analizando desde dónde viene la raíz. Y a mí lo que sí quiero reivindicar es que los incels son los viejos Omar Freire, Claro. ¿no? Que Exacto. en los 90 salía a reivindicar el sistema sexual obligatorio para las mujeres, que es una cuestión, el argumento es el mismo, la forma de amplificarlo es distinto, pero él hablaba del servicio obligatorio sexual para que los hombres no tuvieran mujeres tan quejosas, sino que realmente cumplieran nuestro mandato de satisfacer su sexualidad. Esto era lo que está en el borde hoy de los incels. La culpa la tenemos las mujeres porque a las nuevas generaciones, las mujeres jóvenes, no aceptan cualquier forma de vínculo, no aceptan cualquier forma de relación, y eso los exaspera. Sí, o pensemos en la incursión o en la inclusión de las mujeres dentro del marco político, ¿no? Dentro de la política. Sí, bueno, el porcentaje que tenemos a nivel legislativo es de los más bajos de América Es muy Latina, bajo, ¿no? pero también pensemos, por ejemplo, en mi trabajo también lo que hice fue analizar la historicidad de estos discursos, ¿no? Y esta idea que planteaban en Naciones Unidas y que planteaban muchos actores políticos, que es que, bueno, el feminismo vino a generar un caos, en realidad esta liberación de las mujeres genera un caos, ¿no? Vienen a generar esto, y es el mismo discurso que se estaba manteniendo en 1900 cuando se aprueba el voto femenino. Sí, sí. Es el mismo discurso. No le demos esta posibilidad política porque van a generar un caos social. Y además Es la pérdida también de poder, ¿no? Porque en definitiva Claro. es cuando decimos... No es también, es la... Claro, es eso, el fondo es ese. No, pero digo, el momento más álgido y más difícil de riesgo de violencia de género es cuando las mujeres se separan o les dicen no va más, o no. Ahí es el momento de más riesgo para las mujeres, ¿no? Sí. De hecho, entre las lamentablemente... las indicadores de femicidio, uno de ellos es haber tenido y haber terminado una relación. Pero de pareja, lamentablemente no tenemos un sistema que también genere garantías a esa mujer, ¿no? Porque también hay un tema ahí de protección hacia esa persona que hizo la denuncia, ¿no? Y Lo sabemos. aceptó hace muy poco, ¿eh? La violencia intrafamiliar es condenable y la violencia sexual es condenable. Hoy desde el 2002. Y yo que estuve en las disputas para lograrlo,
No hay que recurrir a 1900 para escuchar los discursos. Ayer en el Parlamento hubo discursos que son de misma sustancia y tenor cuestionando el divorcio express. Ah, bueno, sí, Por eso favor, también. Un legislador hoy cuestiona el divorcio alegando que atenta contra la institución matrimonial. Exacto. ¿Y contra qué atenta? Contra que las mujeres casadas puedan denunciar una violencia intramarital, porque nada habilita la violación, nada, ni aunque estés casada. Tenemos que ir cerrando. ¿Alguna reflexión final de todo lo que hemos hablado? Sobre todo un mensaje, ¿no?, para quien está del otro lado. Bueno, yo coincido plenamente con esto que tú decías, Lilian, de cómo se han traspasado determinados límites a nivel social que antes no se respetaban, y que eso genera también yo leía el otro día un artículo de un investigador argentino que lo que hizo él fue analizar todos los discursos de Milei desde que empezó a estar en la faz pública, y el uso de términos que refieren a la violencia sexual que usa permanentemente, ¿no? El tema de los mandriles, terrible. tengo una pomada, ¿no? Permanentemente. Niños, y cómo la gente ya lo naturalizó de tal manera que ya no causa, no genera. Eso hubiese sido imposible hace unos años atrás. Que un presidente se refiriera en esos términos no era tolerado. Y hoy es tolerado, ¿no? Lo mismo, yo recuerdo cuando, ¿no?, los que tenemos unos cuantos años tenemos más cosas que recordar. En Estados Unidos, un candidato a presidente se le descubría que había tenido un affair con alguien y automáticamente se bajaba de la candidatura. El caso Clinton, por ejemplo. Hoy día salen los videos de Trump participando en las fiestas de Epstein y no pasa nada, ¿no? Y es presidente. De la principal potencia, de la que se siente, lo que decía Alicia, el varón poderoso, sanciona hasta llevar armas. Esto que está haciendo en Gaza hoy, lo que dijo el otro día a Netanyahu, ¿no? Vos me pediste armas, yo te la di porque las usaste bien. Exacto. Para condenar y sancionar a los opositores porque son el enemigo. Esta es la misma lógica que lleva a un varón a entender como enemigo a la madre de sus hijos. Esto es hasta donde tenemos que conectar, que sustrato es la misma lógica con impactos que tienen que ver desde lo interpersonal a lo político e internacional, ¿no? ¿Algo para agregar? Sí, yo quiero decir algo, y es que creo que es muy preocupante la difusión de estos discursos de odio. Y creo que el sistema político, el periodismo, todos tienen que tener muy claro que no es que hay que dar las dos campanas de una situación, no se trata de dos campanas. Acá se trata de discursos de odio antidemocráticos, antifeministas, derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque también es la cosificación de los niños, que son un instrumento, una cuestión de propiedad de los adultos, ¿no?, en la consideración de estos grupos. Entonces, me parece importante no amplificar y difundir estos discursos que de alguna manera los legitiman, ¿no? Gracias a los cuatro por acompañarnos, un gusto enorme recibirlos. Nos parecía importante poder escuchar, ¿no? Reproduzcamos estos espacios, porque ahí es que se combate, ¿no? Cuando hay más espacios de reflexión y no tanto de amplificación. Totalmente. Y bueno, y también agradecer a toda la gente que nos ha escrito. Voy a leer un último mensaje. Dice: gracias a los invitados y poner este tema sobre la mesa. No hace tanto tiempo este asesino habló en el Parlamento. Hay personas que deberían hacerse cargo de aplaudir estos discursos. Y bueno, han llegado también varios mensajes en esa línea. Gracias por el tiempo, un gusto recibirlos. Hacemos una tanda, enseguida venimos. Si no te pido nada, si no te pido